Hace tiempo, hermanos, pasaban por la televisión un programa de comediantes, hermanos, y le decía uno al otro: oye, Lucas, el mundo dice, ¿tú sabes que tú y yo estamos locos? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Yo le pregunto a usted hoy: ¿usted sabía que está loco? Amén. Gloria al Señor, hermano, porque la Biblia dice que estamos locos para Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Yo quiero, hermanos, abordar este tema que desde hace mucho tiempo, hermanos, me ha estado haciendo cosquillas, hermanos. Y yo quiero, hermanos, invitarle a usted para buscar en la Primera de Corintios, en su capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, versículos 21 y 22 para la gloria del Señor. Alabado sea Dios. Primera de Corintios 1, 21 y 22. Si lo tiene, mi hermano, mi hermana, le damos lectura para la gloria del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Amén. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Eres tú, Señor, siempre, Padre bendito, el que ha adornado, bendito Padre, este lugar, Señor, con la manifestación de tu Espíritu Santo, Señor, con esa paz y con ese gozo, Señor, que tú ministras con tu presencia en nuestros corazones, Señor, con esa fe, con esa certeza, con esa seguridad, Padre mío, de que gozamos todos nosotros, Señor. Padre, en esta mañana te imploro en el nombre de Jesús, Padre, que por favor, Señor, de la misma manera, Padre bendito, nos ministre, Señor, esta palabra, Padre mío, que sea de bendición, que sea de edificación para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tome su lugar. Muchas gracias, hermanos. Gloria al Señor. Yo quiero, hermanos, disertar hoy, hermanos, sobre el tema la locura de la predicación. Amén. Locura es privación del juicio, privación de la cordura, de la razón, es demencia, es desacierto, es un disparate. Eso es una locura. Amén. El Evangelio contiene el relato, hermanos, de un hombre que para unos, hermanos, es increíble, para otros es imposible de creer, hermanos. Para muchos, para el mundo entero, es locura. Esta historia revela que un hombre nació de una mujer virgen, es decir, de una mujer que nunca antes había tenido una relación sexual con un hombre. ¿Esto qué es? Es una locura. Esto es un disparate. Esto solamente, hermanos, ¿verdad? Alguien que perdió un poco, ¿verdad? Un tornillo, por lo menos, hermanos, ¿verdad? Lo dice. Y, hermanos, pero la historia no termina ahí, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que los griegos buscan sabiduría y la buscaban en la filosofía. Ellos estudiaban la esencia de todo. Todo tenía una lógica para ellos, hermanos. Entonces ellos allí, hermanos, ¿verdad? Por decir, ellos decían, bueno, vamos a estudiar, como los científicos, dicen, bueno, vamos a estudiar el coronavirus. A ver,
¿De dónde proviene el coronavirus? ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que ocasiona? Amén. Así eran los griegos. A ellos les daba un gusano, hermanos, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está el gusano. Y vamos a ver qué contiene. A ver cuál es la función de ese organismo. Entonces, hermanos, ellos así buscaban la sabiduría. Pero esto, hermanos, ¿verdad? Cuando ellos escuchan, hermanos, este disparate, dicen: no, este está loco. Pablo está loco. Por eso cuando dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, que Pablo, hermanos, ¿verdad?, el apóstol de Jesucristo, fue a Atenas, dice la Escritura. Ahí, hermanos, ¿verdad?, les está hablando de un Dios desconocido, de un Dios que ellos no conocen. Les empieza a hablar de este evangelio, este es su mensaje, hermanos. Y al final de cuentas, ellos dicen: Pablo, párale ya. Ya te vamos a escuchar otro día. Amén. Y no le creyeron. Entonces, hermanos, decía, la historia no termina, ¿verdad?, allí, en que un hombre, hermanos, ¿verdad?, un niño había nacido de una mujer virgen, sino que los evangelios siguen hablando de ese mismo hombre, hermanos, que al cumplir los 30 años inicia un poderoso ministerio, hermanos, sanando enfermos, limpiando leprosos, abriendo los ojos a los ciegos, hermanos, levantando paralíticos, hermanos, incluso resucitando muertos, dice la Escritura. Amén. Entonces, hermanos, la historia pues narra todas estas cosas que pasaron, hermanos, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él, hermanos, delante de los ojos del mundo, liberó a muchos que estaban, hermanos, poseídos por demonios, poseídos por el diablo. Y en fin, hermanos, gloria al Señor. Los judíos, dice la Escritura, ellos pedían señales, buscaban señales. Ellos no creían si no había una señal explícita, si no había, hermanos, una señal que los hiciera creer, una evidencia que les hiciera creer lo increíble. Amén. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que a Jesucristo muchas veces le dijeron: ¿qué señal haces? ¿Qué señal traes para que nosotros creamos que tú eres el Cristo, que tú provienes de Dios? ¿Qué señal haces para que creamos, verdad, que tu obra, que tu ministerio proviene de lo alto? Y hermanos, Él hizo muchas señales delante de ellos. Pero, hermanos, ¿dónde estaba el poder? Ellos no se conformaban con las señales que nuestro Señor Jesucristo hacía, sanando enfermos, hermanos, y levantando muertos. No. Ellos querían, hermanos, ver un poder político, un poder militar, un poder económico. Ellos, hermanos, estaban esperando a un rey, hermanos, montado en un gran caballo, a un militar, hermanos, ¿verdad?, ataviado con su armadura, con su espada, hermanos. Ellos eso era lo que querían. Ellos querían ver, hermanos, ¿verdad?, a un hombre que trajera detrás de sí, hermanos, generales, capitanes y un ejército, una caballería, un poderío, hermanos, que aplastara a sus enemigos, a Roma en este caso. Ese era el poder que ellos querían ver. Pero Dios había hablado, hermanos, siglos atrás, gloria al Señor, por medio del profeta Isaías. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 53 de este libro. Dice la Escritura, hermanos, allí, capítulo 53 de Isaías, a partir del versículo 1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén.
no lo apreciamos, dice la palabra del Señor. Porque no había en él hermosura, porque no había en él, hermanos, oro, no había poder, hermanos, verdad, económico, no había en él, hermanos, verdad, eso que la gente buscaba, eso que la gente esperaba, hermanos. Solamente era un carpintero. Amén. El hijo de un carpintero. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Los sabios, pues, dice la Escritura, los hombres, el mundo buscaba esa sabiduría, y los judíos, hermanos, pedían las señales, buscaban las señales, dice la palabra del Señor. Pero la Escritura, hermanos, también dice en Isaías, en el capítulo 29, 13 al 14, gloria al Señor. 29, 13 al 14, mire lo que dice. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Dice el Señor: va a perecer, se va a envanecer, va a perder, hermanos, ¿verdad?, todo valor la sabiduría de los sabios de este mundo, dice el Señor. Y sigue diciendo ahí mismo, hermanos, en el versículo 18 en lo adelante, dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, dice la palabra del Señor. Amén. Aquí está hablando, hermanos, no solamente, hermanos, ¿verdad?, en forma literal, sino también, hermanos, gloria al Señor, está hablando en forma espiritual. Que los ciegos, aquellos que no entendían, la ceguera, hermanos, es ignorancia. La ceguera, hermanos, o la ignorancia es tinieblas, es oscuridad, hermanos. Cuando alguien es inteligente, hay una luz espiritual en él. Entonces, hermanos, Dios está diciendo, hermanos, que Él va a hacer resplandecer la luz a través de la palabra, hermanos, a los ignorantes, a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente del vulgo, a la gente, hermanos, gloria al Señor, que es menospreciada. Entonces, amados, ese varón, dice la palabra del Señor, fue tan menospreciado, dice el capítulo 53 de Isaías que ya leímos, y dice que la élite de aquel tiempo pidió a los romanos, hermanos, que fuera crucificado. Lo despreciaron tanto, dice la palabra del Señor, que lo mandaron, hermanos, ¿verdad?, a un juicio donde, hermanos, con injusticia se le acusó y se le tomó por culpable. Se le condenó, hermanos, como se condenaba a los peores asesinos, a los peores criminales, a los peores delincuentes. Déjame decir, hermano, que la cruz en ese tiempo era el peor de los castigos para el peor de los hombres. Amén. Por eso la palabra del Señor hace mucho hincapié en la cruz. El que era sentenciado, hermanos, ¿verdad?, a crucifixión, era porque era el más despreciable de los hombres. Era la vergüenza de la sociedad. Amén. Por eso, hermanos, ¿verdad?, es una locura. Es la locura de la predicación. Amén. Entonces, hermanos, eso era un hombre que era sentenciado a ser crucificado, hermanos. Gloria al Señor. La cruz, hermanos, persuadía a la gente a no rebelarse contra las autoridades, contra el gobierno.
como se dice actualmente, era un castigo ejemplar. Amén. Todos temían, todos temblaban, hermanos, ante la sola idea de ser crucificado, de ser condenado, de ser hallado, hermanos, culpable de conspirar en contra del gobierno de Roma. Entonces, amados, eso era, hermanos, ¿verdad? Jesucristo, el hombre más despreciable, el hombre, hermanos, ¿verdad?, que fue a esa sentencia, hermano, tan vergonzosa, tan dolorosa, dice la palabra del Señor. Después de haber sufrido la peor de las muertes, este hombre resucitó y ordenó a sus seguidores que fueran a proclamar por el mundo que Él es el Salvador del mundo. Esto, hermanos, es una locura. En eso consiste la locura de la predicación, hermanos. Amén. Que un hombre, hermanos, es despreciado, que un hombre, hermanos, es tomado por criminal, por delincuente, que un hombre, hermanos, es la vergüenza del mundo y por esa razón es crucificado. Y luego, hermanos, ¿verdad?, se le dice al mundo que Él tiene poder para librarnos del juicio de Dios. Amén. Después de todo eso, Él le ordena a sus seguidores y les dice: vayan y díganles que yo los puedo salvar. Cuando los mismos judíos, cuando los sacerdotes y los gobernantes, hermanos, lo injuriaban en la cruz y le decían: si salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Amén. Porque era parte, hermanos, de la condena, era parte, hermanos, de esa sentencia. La palabra del Señor, hermanos, dice, gloria a Dios, en el Salmo 69 dice la palabra del Señor que allí, hermanos, está hablando del Salvador, de Jesucristo, de lo que iba a sufrir. A partir del versículo 9 hasta el 12 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmo 69 del 9 al 12, gloria al Señor, dice: a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Perdón, estoy en el 59, es el 69, hermano, perdón. Alabado sea el Señor. 69 del 9 en adelante dice: porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Denuestos, hermanos, son las injurias. Amén. Para que usted lo tenga claro. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbios. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores, dice la palabra. Entonces, hermanos, Jesucristo fue, hermanos, zaherido. Jesucristo fue, hermanos, gloria al Señor, insultado, aún, hermanos, encima de la sentencia que estaba Él, hermanos, sufriendo. Dice la palabra del Señor que todos se burlaban de Él. Amén. Entonces, amados, gloria al Señor, para los griegos este es el disparate más grande que se haya predicado. ¿Cómo es posible que un carpintero que fue juzgado y sentenciado a muerte de cruz? Gracias, hermano. ¿Cómo es posible, hermanos, que una persona así, gloria al Señor, tenga el poder de librarnos, hermanos, del juicio de Dios? Gloria al Señor. Lo que no saben, lo que no entienden, es que la palabra del Señor dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, hermanos, que Dios estaba en Cristo, es decir, Dios encarnó en la persona de Jesucristo, y que al estar allí en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor, Dios estaba, hermanos, reconciliando a los hombres
no tomándoles en cuenta sus pecados, dice la palabra del Señor. Esos no lo entienden. Eso es, hermanos, lo que los sabios no entienden, porque la sabiduría, hermanos, de este mundo, gloria al Señor, en lugar de que les brinde, hermanos, verdad, una luz, hermanos, los encierra en una oscuridad. La Biblia dice, hermanos, que el conocimiento envanece, que la letra mata, dice la palabra del Señor. Y esa gente, hermanos, estaba envanecida con la sabiduría de este mundo, y por eso nunca pudieron, hermanos, percibir, nunca pudieron entender, hermanos, que Dios estaba en Cristo, hermanos, aún en esa cruz, gloria al Señor, pagando por nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Amén. Pero cuando ellos escuchaban, hermanos, esto, era como escuchar, hermanos, a alguien que está diciendo, hermanos, verdad, puras leperadas, que está diciendo, hermanos, puras groserías, hermanos, a voz en cuello, en medio, hermanos, de una plaza, en medio, hermanos, de una multitud. Para ellos, hermanos, era un insulto decir, hermanos, que un hombre así podía limpiarlos, que un hombre así podía salvarlos, que un hombre así representaba la sabiduría de Dios. Pero la palabra del Señor, hermanos, allí en la primera de Corintios, hermanos, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor allí, hermanos, gloria a Dios. Volvamos a primera de Corintios, capítulo 1, y dice la palabra del Señor, hermanos, allí, en el versículo 23. Perdón, gloria a Dios. Capítulo 1, 23. Aleluya. Dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, hermanos. Esta locura, esta insensatez, este disparate, hermanos, gloria al Señor, que consideran los sabios, hermanos, de este mundo, es mucho más sabio que ellos. Es una insensatez, hermanos, que supera la sabiduría de este mundo, dice la palabra del Señor. Y la debilidad, porque Cristo, hermanos, verdad, se ve endeble, se ve débil, hermanos, se ve vulnerable, se ve inútil. Por eso dice la Escritura que le veríamos como raíz de tierra seca. Amén. Yo no sé usted, hermano, pero nosotros muchos de nosotros venimos del campo. Y hermanos, cuando la tierra está seca, hermanos, ¿verdad? Y queda una raíz de ahí, hermanos, se seca juntamente con la raíz. Con la tierra, perdón. La raíz con la tierra se seca y se muere. Dice, así le veremos, sin ningún atractivo. Así le veremos, sin ningún poder aparente, gloria al Señor. Así se veía a Jesucristo en la cruz, hermanos. Amén. ¿Qué esperanza podía dar Él, hermanos, gloria al Señor? Si estaba, hermanos, verdad, necesitando ayuda. Si estaba, hermanos, sufriendo, gloria al Señor, ¿cómo iba a poder ayudar a los demás? Este es el disparate para los griegos. Este es el disparate, esta es la locura de la predicación, gloria al Señor. Pero decía, el problema de los griegos y el problema de los ciegos, de los sabios de este mundo, hermanos, es ese, que no entendieron, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se vistió de ignominia y de vergüenza. O sea, hermanos, que la imagen que está ahí, hermanos, en la cruz del Calvario es la nuestra, gloria al Señor. Él llevó, hermanos, esa mugre. Él llevó, hermanos, esa inmundicia. Él llevó esa ignominia y esa vergüenza y la crucificó, gloria al Señor, para darnos a nosotros libertad, para darnos a nosotros gloria, para darnos a nosotros honra. Bendito sea el Señor. Ese es, hermano, eso es, gloria al Señor, lo que hizo. Y eso es lo que el pueblo, la gente, hermano, sabia, no entiende. Bendito sea el Señor.
Esa es la locura de la predicación. Amén. Por eso los corintios, hermanos, que eran de descendencia griega, hermano, gloria al Señor, ellos se creían muy sabios, hermano, y como que a este, verdad, lo echaban para allá, y hermanos, verdad, y hacían una élite de ellos, hermanos, de puros sabios. Y por eso, hermanos, esa iglesia estaba dividida, los sabios y los insensatos. Amén. Entonces, hermanos, el tema principal de Pablo al predicar todo esto, al escribir todo esto, hermanos, era que Jesucristo no estaba dividido entre sabios e ignorantes. No, Jesucristo, hermanos, gloria al Señor, en lugar de poner, hermanos, barreras entre la sociedad, Él vino a derribarlas, dice la palabra del Señor, hermanos. Él no vino a dividir al mundo. Él vino, hermanos, a llamarnos a todos, hermanos, gloria al Señor, a unirnos a Él, hermanos, a unirnos al Padre. Eso es lo que vino a hacer Él. Pero la sabiduría mundana, mis hermanos, ciega y envanece. La letra los mata, gloria al Señor. Entonces, amados, lo que la gente no entiende, gloria al Señor, del Evangelio, hermanos, es que en Cristo, hermanos, y en nosotros se ha cumplido aquello que está en Génesis capítulo 27, cuando dice la palabra del Señor, hermanos, que Esaú era el primogénito, era el que tenía, dice la Escritura, todo el derecho de primogenitura, era el que le correspondía la mayor parte de la herencia de su padre. Y dice la Escritura, hermanos, que Jacob se vistió con las vestiduras de Esaú su hermano. Amén. Para poder, hermanos, heredar la primogenitura, dice la palabra del Señor. Amén. Dice la Escritura que él, hermanos, verdad, se vistió con las ropas de Esaú, se puso, dice la palabra del Señor, su perfume también. Y cuando lo llamó Isaac su padre, dice que escuchaba la voz de Jacob. Y si era la voz de Jacob, sí, pero él decía: no, es que yo soy Esaú, pero yo estoy escuchando a Jacob, decía. No, pero yo soy Esaú. Ah, bueno, si eres Esaú, ven, quiero tocarte. Y tocó, hermanos, verdad. Y dice la palabra del Señor que Esaú era velludo, hermanos, era muy velloso de los brazos, de su cuerpo. Y dice la palabra del Señor que Jacob se puso, hermanos, verdad, un vestido de cabrito. Hermano, ya ves que los cabritos tienen los pelos largos. Y dice que como su padre ya estaba ciego, estaba viejo, hermano, ya no veía. Y entonces dice que le presentó su brazo y lo tocó peludo. Dice: ah, sí, tienes la voz de Jacob, pero tienes los brazos de Esaú. A ver, acércate más. Y lo olió. Ah, sí hueles, dice, a Esaú. Eres Esaú. Y entonces le soltó, hermanos, la herencia, le soltó la bendición. Bendito sea el Señor. Y eso fue lo que pasó con nosotros, hermanos. Jesucristo, hermanos, verdad, se quedó con nuestra mugre, con nuestras faltas, con nuestro pecado, con nuestra inmundicia, y la llevó a la cruz, hermanos. Y a nosotros nos dio de su vestidura. Amén. Nos dio de su santidad, nos dio, amados hermanos, de su pureza, nos dio, hermanos, lo que había en él, la esencia de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, esto sigue siendo una locura, hermanos, para la gente. Bendito sea el Señor, pero no para nosotros. Para nosotros Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Y no solamente eso, salvación, gloria al Señor, justificación y vida eterna. Bendito sea el Señor. Eso es Jesucristo para nosotros. Bendito sea su nombre, gloria al Señor. Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Corintios, hermanos, en su capítulo 5, versículo 13. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura de esta manera:
Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para nosotros, para vosotros, perdón. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Amén. Cuando nosotros llegamos a Cristo, hermanos, venimos así, hermanos, así como se veía Cristo en la cruz, hermanos, destrozado. Yo no sé usted, pero yo vine destrozado, hermanos, a Cristo. Tanto daño que me hizo, hermanos, ¿verdad? La sociedad, el mundo, los vicios, las drogas, el alcohol, hermanos, tantas cosas, hermanos. Vine, hermanos, ¿verdad? Todo mugroso, todo sucio, hermanos. No solamente de mi ropa, de mi conciencia, de mi espíritu, de mi alma, de mi corazón, de mis obras, hermanos. Gloria al Señor. Yo me sentía indigno delante de Dios, hermanos. Pero cuando empecé a conocer, hermano, la obra de Jesucristo, entonces, hermanos, ¿verdad? Me empecé a vestir de Cristo, gloria al Señor. Empecé, hermanos, a tomar la postura que Cristo, hermano, le da a todo el que cree en Él, gloria al Señor. Hay gente, hermanos, ¿verdad?, que no cree en esto, que también lo toma como una locura. Yo por un tiempo, 7 años, hermanos, yo me estuve cuestionando, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es? ¿Cómo ese hombre? Si él mismo necesitaba ayuda, ¿cómo me puede ayudar a mí? Hasta que entendí, hermanos. Y dice la palabra del Señor, hermanos, allí en la primera de Corintios, hermanos, volvemos al capítulo 1, dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios, hermanos, gloria al Señor, dice en el versículo 26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué le parece esto, hermano? Amén. No estamos aquí, no nos escogió Dios, hermano, porque nosotros, hermanos, fuéramos los más selectos de la sociedad. No estamos aquí porque seamos la élite, hermano, de la sociedad. No estamos aquí porque seamos los mejores, los más sabios, dice la palabra del Señor. No, nos escogió Dios adrede, así como somos, hermanos, para manifestar su gloria en nosotros, hermanos, para darse a conocer, bendito sea el Señor, por la locura de la predicación, hermanos. Amén. El apóstol San Pedro, hermanos, gloria al Señor, dice, hermanos, en una de sus cartas, bendito sea el Señor, dice la primera de Pedro en su capítulo 2, versículo 24, hermanos. Primera de Pedro 2, 24. Dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuestro al pastor y obispo de vuestras almas. Bendito sea el Señor. Antes estábamos descarriados, estábamos extraviados, perdidos, hermano, pero ahora, gloria al Señor, estábamos bajo el cayado de nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, esta es la locura de la predicación. Gloria al Señor. Jesucristo, hermanos, nos quitó, hermanos, esa vestidura de vergüenza, de ignominia, hermanos, de pobreza, de miseria, bendito sea el Señor, y la llevó a la cruz, hermanos. Por eso se veía así el Señor. Amén.
Por eso se veía así, miserable, pobre, vulnerable, débil, hermanos, gloria al Señor. Pero éramos nosotros, hermanos, los que estábamos ahí crucificados, bendito sea el Señor, amén. Y ahora, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos la vestidura de Cristo. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 6, hermanos, que todo aquel, hermanos, que se ha bautizado, dice la palabra del Señor, de Cristo está revestido. Bendito sea el Señor. Así que, mi hermano, ¿qué tan loco estás? Amén. No estoy loco, loquísimo. Amén, gloria al Señor. Pero es para Dios, hermano, bendito sea el Señor. Y le damos gracias a Dios por esa locura, por la locura de la predicación. Porque gracias a la locura de la predicación, usted y yo hemos creído y hemos conocido. Dice la palabra del Señor, ya que el mundo no conoció a Dios por la sabiduría. Fíjense, hermanos, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice la Escritura, hermanos, que la gente, hermanos, no tiene excusa. No puede decir que no existe Dios ni que no conoce a Dios, porque dice la palabra del Señor que Dios se dio a conocer por medio de las cosas creadas, por medio de las cosas hechas por Él. ¿Y qué son esas cosas hechas? El cielo, las estrellas, el sol, la luna, el orden en que se encuentra todo el espacio, dice la palabra del Señor. ¿Qué son esas cosas creadas? El mar, la tierra, hermanos, los árboles, las aves, gloria al Señor. Todo, hermanos, lo que está creado, lo que está visible ante nuestros ojos, hermanos, es una evidencia de la sabiduría de Dios. Es una forma de conocer a Dios, pero el mundo no lo conoció, no lo quiso reconocer, hermanos, por medio de las cosas creadas. Y por eso dice la palabra del Señor que ahora Dios escogió, hermanos, este medio, la locura de la predicación, para darnos a conocer su nombre. Amén, gloria al Señor. Así que, mi hermano, gloria al Señor, estamos locos, pero es para Dios. Amén. Demos gracias a Dios en esta hora, hermano, gloria al Señor. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre, porque tú nos has dado a conocer tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, bendito Señor Todopoderoso, porque tú abriste nuestros ojos. Nosotros éramos ciegos, éramos sordos, éramos paralíticos, bendito Señor Todopoderoso. Nosotros, bendito Señor, oh Dios de la gloria, éramos inmundos, Padre Santo, pero tú, Señor, oh Dios mío, quitaste todas esas cosas, Padre, y las llevaste a la cruz, bendito Señor. Acabaste con esa maldición, acabaste con esa culpa, acabaste con ese pecado, con ese delito, con esa deuda, bendito Señor, oh Dios de la gloria. Y nos has bendecido, Padre, y nos has sentado en lugares celestiales, bendito Padre. Dios mío, de modo, Señor, que ahora, Padre Santo, oh Dios de la gloria, estamos en Cristo, Padre, y somos nuevas criaturas, bendito Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, bendito Señor. Dios Todopoderoso, sigue, Señor, resplandeciendo, Padre mío, en este lugar, mi Dios amado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. A ti sea toda la gloria, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.